que las personas que pasaban por debajo del kiosco nunca más se iban de Antofagasta, yo comencé a pasar expresamente todos los días por debajo del kiosco. Y no me he movido de acá, gracias a Dios, ¿no? He sido feliz en esta ciudad, pese a que también me tocó estar en la Providencia, pero eso es un entre paréntesis. Afortunadamente he podido desarrollar los 3 o 4 cauces de expresión de mi pintura trabajando en el territorio de la Universidad Católica del Norte primero, que simplemente era Universidad del Norte, después fue Universidad Católica del Norte, en los salones y talleres de la Universidad de Antofagasta, y el año 83 comienzo a trabajar en el Liceo Experimental Artístico, donde he sido plenamente feliz trabajando con adolescentes, en el sentido de que el adolescente, la adolescente, es semilla, y no se trata evidentemente de moldearla al gusto de uno como artista. Se trata de encauzar sin tocar lo más sagrado que hay en cada uno de ellos, su capacidad creadora. Después de esa etapa, bueno, esa etapa la estamos viviendo aún, aunque yo creo que llegará el momento en que habrá de dejarle un espacio a los más jóvenes y poderme dedicar nada más a pintar. Pero son 3 o 4 cauces a través de los cuales mi pintura se ha desarrollado. Yo diría que mi primer ideal fue ser un dibujante de cómics. En el Liceo de Ovalle, todos los días jueves, aparecía Bigotini, que era, en cierto modo, la interpretación de la apariencia del inspector general del liceo. Todo el mundo quería saber qué aventura había corrido Bigotini esa semana. Afortunadamente él se reía mucho, no lo tomaba y se enojaba. Y me carteé con René Ríos, Bettiger, Pepo, conocí a Coque personalmente porque me lo presentó Camilo Mori en Santiago en una oportunidad. Y Pepo me dijo, no sigas cursos por correspondencia, me dijo. No, vente a estudiar a Santiago, a Bellas Artes. Y me fui a Bellas Artes a estudiar, pero cuando yo llegué a Santiago, el año 52, ya no me interesaba el cómic, me interesaba el mundo de la pintura. En ese momento, Camilo Mori, reciente Premio Nacional de Arte, había visto mi pintura. Y él me dijo, Waldo, ¿con qué fin te vas a ir a estudiar pintura a Bellas Artes si ya pintas? Yo le dije, no, yo quiero conocer a mi grupo generacional, a los pintores, a las pintoras de mi edad, quiero tomar contacto con ellos. Y bueno, pero Camilo decía, si no necesitas nada más, tienes tu estilo. Hoy día encuentro que tenía mucha razón, igual que Víctor Carvacho, uno de los críticos más afamados que ha pasado por Chile después de Romera, o junto con Romera,
Víctor publicó una entrevista que me hizo en la revista El Debate, y él decía: una raíz del arte diaguita ha rebrotado en Chile. Yo en esa época me pareció muy extraño, no le di mucha importancia, pero hoy día cuando fui a renovar mi carnet y me preguntaron: ¿usted se siente miembro de algún grupo ancestral indígena? Sí, no tengo datos, pero me siento diaguita. Por esto que había dicho Víctor Carvacho, y porque lo voy sintiendo así cada vez con más intensidad. Y esas palabras de Víctor Carvacho, dichas en el año 1952, hoy día recién, a estas alturas, al cumplir 90, 91 años, estimo que realmente son verdad, son verdad. He vuelto a mirar los cuadros que pinté en esa época, he tenido que sacar las telas, desprenderlas de los bastidores que ya están totalmente apolillados. Imagínense cuadros del año 51. Y pienso que de aquí al final tengo que darle cada día más importancia a lo dicho por Víctor y lo que siento interiormente. De tal manera de que lo que yo pueda decir hoy día acerca de mi pintura va a ser simplemente, yo diría, un 25 o un 30% de lo que mi arte es. Porque pienso que tiene que ser un crítico, un cronista de arte, un historiador de arte, desde afuera, el que puede hablar con toda propiedad de lo que uno hace. Porque uno no tiene conciencia de lo que está diciendo, de lo que está haciendo. Solamente en una relación muy pequeña, muy pequeña. Cuando yo más adelante les hable de los desnudos femeninos que vamos a exhibir, lo que yo pueda decir es algo muy corto, muy pequeño, porque encierran un secreto mucho más profundo. El artista es incapaz de traducir en palabras el mundo que le habita, y que se expresa a través de la música, a través de la danza, a través del teatro, a través del dibujo, a través de la pintura, ¿no? Alguien me ha dicho que está habitado por demonios. No, yo creo que son demonios buenos. Pero son demonios en el sentido de que son locos, es decir, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, les digo, el arte es un acto lúdico, es un juego mayor. ¿Cómo conocen el mundo los niños? Jugando. Y los adultos, ¿cómo siguen conociendo el mundo? A través del arte, a través del arte, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre el demente y ustedes es que ustedes van a aprender a administrar su locura. Y el demente no puede administrar su locura, la locura lo posee, pero el artista sí puede irle dando salida, cauce a todo a esa, como le digo, a esa escritura secreta que se expresa a través del mundo del color, de la forma, de la línea. Pero pongamos un poquito de orden.
Yo estoy en el norte y mis causas de expresión son 3 o 4. El paisaje del norte. El paisaje del norte. Yo recuerdo que cuando Andrés Saavedra, el año 51, pasó a conocer mi pintura, él iba en el vagón cultural de la Universidad de Chile, ¿no?, con pintura moderna chilena. Conoció mi pintura y no habló de pintura moderna chilena, habló de la pintura de Waldo Valenzuela, lo cual fue un espaldarazo muy grande en mi pueblo, ¿no?, porque yo había abandonado mi estudio para dedicarme a pintar. Y uno de los cuadros que Andrés vio fue una locomotora discurriendo sobre la pampa salitrera solitaria. Me dijo, me siento totalmente identificado con este cuadro tuyo. ¿Tú has estado en el norte? No, nunca he estado en el norte. El único dato vivido del norte era que horas antes de que lloviera en la cuarta región, que lloviera en Ovalle, corría el viento norte, que era un viento cálido, cálido. Eso era casi seguro que llovía. Era todo lo que conocía el norte, ¿no? Bueno, había comenzado a leer el libro Norte Grande de Andrés, que después lo terminé de leer cuando grande, porque en esa época lo comencé y no lo terminé. Y resulta que llegué a vivir al Norte Grande. Y en Lea, lo que ninguna universidad hizo, me otorgó una beca durante 20 años. Una beca que consistía la primera o segunda semana de julio, viajar a bocetar, a pintar con mis alumnos de cuarto de pintura, a Caspana, a Chibuchiu, a San Pedro, a Toconao, al Museo de Locomotora de Baquedano, a Chacabuco, a María Elena, Pedro de Valdivia, bajar al Litoral, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta cuando no podíamos viajar, Antofagasta, tal. Recorrimos toda la segunda región durante casi cerca de 20 años. Era uno de los obstáculos que yo tenía que vencer cada año, el viaje con los alumnos a algún lugar de la segunda región. Y hoy día yo lo he traducido como la gran beca que me otorgó el LEA. Porque, ¿en qué consiste la beca? Te becan a París, te becan a Washington, te becan a los grandes centros culturales del mundo, donde te roban el alma, te cambian, te transforman en otra cosa. Y a mí me permitieron profundizar hacia lo más interior de mí mismo, hacia lo más interior de mí mismo. Viajar, bocetar a través de los poblados de la precordillera, a través de esa precordillera donde me encontré con el silencio metafísico, a través de bocetando y pintando en la pampa salitrera, donde me volví a encontrar con el silencio, pero un silencio habitado, porque la pampa está sembrada de cementerio, sembrada de semillas, llamadas a la eternidad. Y luego viajé al litoral.
pero lo que hacíamos con los alumnos, nunca nos quedábamos dentro del pueblo, nunca nos quedábamos dentro de la ciudad. Salíamos a los alrededores a tomar contacto con el paisaje, a tomar contacto con el silencio, hasta el punto de que habían alumnos que cuando llegaban de vuelta a la casa, llegaban apagando el televisor, apagando la radio, ¿no es cierto?, porque no querían perder contacto con el silencio. Esa es la gran experiencia de mi encuentro con el silencio metafísico, ¿no?, de la precordillera, de la Pampa, del litoral nortino. Y donde Joaquín Bello, un musicólogo que domina instrumentos de la India, del Medio Oriente, del mundo andino, de América Latina, del mundo moderno, que dio un concierto en plena dictadura, un concierto por la paz, en el Parque Bernardo Higgins, en plena dictadura. Joaquín Bello dijo: a mí me interesa el norte porque de alguna manera, en algún momento voy a tener que hacer el encuentro con el monasterio de los esenios, de los monjes esenios que estaban ubicados a orillas del Mar Muerto, pero que al saber de la diáspora, de la dispersión del pueblo judío hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, ellos parten, ¿no es cierto?, llegan a la orilla de España, construyen una embarcación, atraviesan el Atlántico y parte de América y se establecen, y está bien establecido en algún lugar de los Andes centrales. Y Joaquín Bello aspira algún día a ese encuentro. Puede que se trate del realismo mágico, ¿no?, tan latinoamericano, pero tiene mucho de verdad. Piensen nomás en la cuarta región, la existencia del Cristo de él. Yo lo conocí personalmente al Cristo de él. Y así. Pero me salió un poco el tema. Entonces, el tema del paisaje del norte. Esas son las razones por que me sigue interesando el paisaje del norte. El tema de Cristo. Yo fui un ateo militante. Me gustaba convencer a los demás, ¿no es cierto?, de que Dios no existía. Hasta que un día le pido a un lustrabota del pueblo de Ovalle, del pueblo, un lustrabota pequeño del pueblo, un niño de 11 o 12 años, que me pose, y me posa. Y yo lo estoy dibujando y pintando cuando de repente me comienza a invadir una plenitud, una alegría de vivir, una felicidad que yo no conocía. Y la lengua se me movió sola. Cristo ha nacido en mí. Lo primero que hice fue a contarle a una hermana con la cual yo peleaba mucho, porque ella me trataba de convencer, yo la trataba de convencer a ella. En eso de tratar de convencerla, yo le contaba un cuento escrito por Mahfoud Massis, un yerno de Pablo de Roca. Nada menos. Mahfoud Massis escribió este cuento. Ha estallado una conflagración mundial. La superficie de la Tierra ha quedado devastada por la bomba nuclear. Y lo único que hay es un viento que corre sobre la superficie de la Tierra y esqueletos que el viento los lleva y se entrechocan entre ellos.
y dos esqueletos chocan. Y uno le dice al otro, yo espero. ¿Y qué espera? Yo espero la vuelta de Cristo. Y el otro esqueleto le dice, yo soy Cristo. Entonces, para mí como ateo me hacía feliz ese cuento. Pero eso cambió totalmente en minutos, en segundos, ¿no es cierto? El verano del año 55, en febrero del año 1955. A ese lustrabota le llamábamos el Piojillo. Y un día, oye Piojillo, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Jesús de la Cruz Araya. Y después, al verano siguiente, le pregunté, oye, Jesús de la Cruz, ¿dónde naciste tú? Yo nací en el altar, que es un pueblecito que queda entre Valle y Cancún. Eso lo he tenido que poner por escrito, así que me lo sé de memoria cualquier cantidad de veces, porque estudiosos de conversión quieren hacerlo por escrito. Y lo único que no me creyeron fue un grupo de teólogos nomás, que me escucharon. No. Bueno, yo no espero nada de los teólogos. La cuestión es que esa es la razón de ser de Cristo en el arte, que ya este año cumplió 40 años. 40 años, que ha sido patrocinada por la Universidad Católica del Norte. Ahí nació, y que no nació con buenas intenciones. Nació, yo diría, con no muy buenas intenciones. ¿Cómo dibujamos y pintamos que había gente que estaba siendo torturada y que estaba siendo ejecutada sin juicios previos? Pintando la vida de Cristo. Y eso fue lo que hicimos. O sea, la intención no era muy católica, que digamos, pero 40 años hemos cumplido con Cristo en el arte. Durante la dictadura se cerró la Escuela de Arte de la Universidad del Norte y de la Chile. No pudimos seguir con Cristo en el arte, y lo retomé yo cuando vino Juan Pablo II, lo retomé desde el LEA, y hasta el LEA ha seguido, ¿no es cierto?, organizándose. Claro que hoy día con un convenio entre la Universidad Católica y el LEA, porque la Norte no quiere perder a Cristo en el arte, entonces ya. Ahí estamos compartiendo a Cristo en el arte entre la Universidad Católica y el LEA. Y ese es el sentido profundo de por qué la existencia de Cristo en el arte. Creo que algún día voy a hacer una exposición buscando el rostro de Cristo, ¿no? Porque algunos pintores me dicen, pero profe, me dicen, o Waldo, me dicen, yo nada con la Iglesia Católica, nada con la Iglesia Evangélica. No, si no se trata con la Iglesia, se trata de dibujar y pintar a Cristo, un encuentro personal con Él. Y acepta, al final acepta. Y ese es segundo tema. Paisaje en norte, Cristo en el arte y la mujer, el misterio de la mujer. Me da la impresión de que entiendo mucho más el misterio de Cristo que el misterio de la mujer.
Esto se lo voy a contar a ustedes, por favor, no lo cuenten, ¿no? No lo comenten. Cuando yo quiero expresar la belleza, dibujo y pinto a la mujer. Cuando quiero dibujar y expresar la belleza en plenitud, síntesis del paisaje, síntesis del evangelio, síntesis del universo, la mujer. La mujer. Cuerpo y alma. Cuando la quiero pronunciar, tengo que hablar de un estero, de un río, de piedras que se entrechocan llevadas por las aguas del río, los faldeos de un cerro, el amanecer sobre los cerros, el atardecer sobre los cerros, una planta, una flor, una semilla, en fin, tengo que hablar del universo entero para hablar de una mujer. No es que me esté excusando, ¿ah? No, es la verdad, es la pura y santa verdad, para mí. No. Algunos podrán encasillarla, pero yo, es un misterio que no lo puedo encasillar, no lo puedo encasillar. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años de edad. Entonces estoy con un vacío interior que me obliga de alguna manera a seguirla buscando, a seguirla buscando, a seguirla buscando. En que seguramente nunca voy a llegar a la plenitud de ese encuentro, ¿no? Hasta que no traspasemos el umbral, ¿no? Ese es el tema de la mujer. He hecho la exposición arriba, está en el segundo piso, que lo vamos a ver acá proyectado. Y lo que los alumnos han escrito sobre la exposición, el misterio de la mujer, la poética femenina, son cosas que me han aclarado la película a mí. Claro, por eso que es tan importante escuchar a los demás. ¿Qué te parece mi pintura? ¿Qué opinas acerca de ella? Dime la verdad. Hay que escuchar, porque los demás que están desde el lado de afuera descubren más cosas que las que yo descubro, porque yo las estoy viviendo. Yo las estoy viviendo. Y los que están afuera, ¿no es cierto?, están observando, ¿no? Y saben traducir. Estudiantes de 17, 18 años que traducen una obra, pero de manera extraordinaria. En algunas oportunidades yo le he pasado una crónica de arte a algún artista para que vean, mira, esto es lo que un estudiante del LEA dice acerca de tu pintura. No siempre lo hago, ¿ah? Pero porque hay cosas que a mí me dejan. Es decir, hay que reconocer que uno aprende con los alumnos. Los alumnos te enseñan. Tú descubres tesoro, ¿no? Es muy posible que muchas de las figuras que van a ver ustedes reproducidas, más de alguna es una ex alumna que ni sabe, que no tiene idea de que dejó una marca en mí. Y su rostro no lo he olvidado. No lo he olvidado, pero no lo he olvidado porque depositó parte de su misterio de ser. Yo le digo, él me dice, papá, me dice, no cuentes los años, si no tiene mayor importancia, no cuentes los años, preocúpate del tiempo nomás. Y yo me preocupo del tiempo y me preocupo.
muchas preguntas, pero son preguntas que van surgiendo en lo que yo conversando. Tu relación, la relación de Cristo para ti con la mujer. ¿Cómo los ligas las dos cosas? Cristo y la mujer. Claro. Es decir, yo diría que una vez lo dije, no es como para decirlo mucho, con Hulda estamos cumpliendo 63 años de casado. 63 años de casado este año. Y yo le dije a alguien que me preguntó, yo le dije, me casé con Hulda porque con ella puedo rezar. O sea, estábamos en la misma línea. Claro, ella en su estilo, yo en mi estilo. No, para mí, ella tiene 63 años, está postrada, está perdiendo la memoria. Pero yo diría que cada anciano veo una niña que llora. Veo una niña que llora. Y yo voy a estar siempre al lado de esa niña. Hoy cambiemos de tema. Ah, ya, diga que son más buenos. Escuché que recién ustedes están hablando de una ocarina. Yo dibujé ese cuadro desde el año 51, en Ovalle. Eso es lo que Camilo Mori me dijo, ¿para qué vas a estudiar pintura si tú ya pintas? Y ahora le he venido recién a encontrar la razón. Ahora. ¿No? Pero está bien. Esa niña de la costa, hay un sol de atardecer abajo y hay un sol matinal arriba, ¿ah? En un celeste muy fresco, no, muy suave. Y abajo, sobre el mar, un sol rojo y atardecer. Yo, por lo general, en los paisajes de esa época, colocaba un sol azul de amanecer, un sol amarillo de mediodía y un sol rojo de atardecer. Colocaba 3 soles. Ahora me encuentro que la cosmogonía mapuche tiene un nombre para los 3 soles. Para los 3 soles. Es una sorpresa que acabo de ahí hay algo muy curioso. Las figuras no tenían brazos. Y en algunos casos la figura estaba semi-enterrada, recibiendo golpes de agua desde el costado izquierdo o desde el costado derecho. Los ojos son flores. El agua en la parte superior está pintada con pequeños toques de pincel que lo da sobre la tela. Este cuadro está fuera de contexto de la exposición, ¿no? Es una virgen morena que se enseñorea sobre la bahía de San Jorge, que la tenemos aquí al frente, sobre la bahía de San Jorge. Al fondo, al lado derecho, cubierto por nubes, en cierto modo, Cerro Moreno.
para que vean ustedes cómo funciona el mestizaje. Cuando yo llego a fines de marzo, no, a fines de abril a Antofagasta, llego en un vuelo de LAN y aterrizo aquí en Cerro Moreno y veo que a mi espalda está Cerro Moreno, yo me sentí protegido por mi padre. Eso es puro mestizaje indígena. Puro mestizaje indígena. Yo me sentí protegido por mi padre. No baje todavía. Este cuadro, los curadores lo dejaron afuera porque en realidad no condecía mucho con el resto de la temática, lo cual está bien también. Y otro cuadro que también tenía problemas. Ya. Y acá tenemos esta niña. Este cuadro es del año 80 y tanto, o 90. Yo hasta podría decir el nombre de esta niña, pero no lo voy a decir, porque se me quedó en la mente. Y está coronada de sol. Está coronada de sol. Está coronada de sol. Y es uno de los cuadros con mayor, yo diría, espiritualidad que he pintado en torno a una niña. Vean que está presente ya la espiral que está presente en casi toda mi pintura. Sí. ¿Cuánto hace? ¿De qué año? 1994. La hacedora de la noche. Ahí la mujer que tiene la mitad de su pelo rojo y la mitad de su pelo negro, ¿no? Ella de pie, abriendo sus brazos, inaugura la noche. Inaugura la noche. Hay paisajes de rostros de mujer que son de la noche, que son del amanecer, que son de las 9:30 de la mañana, que son de las 10:30, que son del mediodía, que son de las 3:30 o 4, que son de las 5. Cada rostro de mujer tiene una hora, que es la hora que le conviene, que le asienta, que la favorece. No. Hay mujeres de la mañana, del mediodía, de la tarde, del anochecer. Y acá hay este cuadro, ¿de qué año? 1995. Este cuadro, uno se llama La Noche, la morena, la rubia, la mañana, y el atardecer, la de pelo rojo, ¿no? Que el tema del pelo rojo en la historia de la pintura es bien especial, ¿eh? Cuando los pintores del Renacimiento pintaban a María Magdalena, la pintaban con pelo rojo, colorido. Vayan a saber uno por qué. Acá el tema, yo diría, es la cabellera negra. La cabellera negra que envuelve, ¿no es cierto? Qué importante que la mujer siempre se dejara el cabello largo, ¿no es cierto? De tal, porque el cabello es parte de la personalidad del ser humano. Piensen ustedes, los pueblos más opresores
son aquellos que se han cortado el pelo al rape, los romanos, para qué hablar del bien. Pero los pueblos, es decir, la cabellera es parte de la personalidad de cada uno de nosotros, sea varón o dama. Vean que está presente la luna. Todo el mundo sabe de que hay una cierta relación entre la luna, ¿no es cierto?, una luna nueva, una luna llena, ¿no es cierto?, y la psiquis humana. No solamente es el tema de la mujer, sino que también puede ser el tema del hombre. Incluso ese término un poco vulgar, que era muy utilizado antes, no es que es lunático, ¿no es cierto? Y hay también un padre que a mí me agradaba mucho, y que un alumno descubrió que esa noche corría viento y había desmelenado, ¿no es cierto?, despeinado la cabellera de la niña, el perfil de la niña. Y yo jamás había pensado en ese detalle, ni lo había interpretado así. Nunca lo había interpretado así. Lo había interpretado como un estilo que me expresaba todo el tema, ¿no? En el lado oscuro de la luna cabe perfectamente la espiral, del camino hacia adentro o del camino desde el centro hacia el exterior, hacia afuera. El tema de los caracoles, que yo le he dado varias interpretaciones. En la plaza de Ovalle, con los amigos jugamos y hacíamos participar en carrera a los caracoles, ¿no es cierto? Les atábamos cajitas de fósforo, entonces ahí tratábamos de que le sacaran trote a ver quién ganaba. Caracoles, ¿no? Yo decía siempre, mi juego es infantil. Y hace algunos años, un primo me envió una foto de mi abuela por parte de mi padre, de comienzo del siglo pasado. Ella tiene la blusa bordada con caracoles. O sea, yo tengo los caracoles en el ADN. En mi ADN están los caracoles, porque en ese tiempo no había grandes tiendas ni cosas, la gente bordaba su ropa personalmente. Evidentemente que evidentemente que cada uno de estos cuadros también tiene su carga erótica. Y es evidente. Quiero recordar un detalle. Hace algunos años, unos amigos que estuvieron en Lima visitaron el Museo de Arte Mochica, donde hay mucha cerámica de contenido erótico. Y me contaba que había un letrero que decía cerámica pornográfica. La cuestión es que hoy día ese letrero ya no existe y dice cerámica erótica mochica. O sea, ya, ¿no es cierto?, colocaron lo que había que colocar. Acá tenemos, este es un paisaje, con mi esposa y un hijo visitamos México el año 98. Y un atardecer pasamos cerca del Popocatépetl y divisamos un volcán descabezado.
había tenido una erupción como explosión y había volado el cráter. Y le llamaban la dormida, la dormida. Y yo a mi vuelta, cuando llegué a Antofagasta, pinté el cráter de la dormida, pero lo transformé en una niña recostada sobre el pasto. La dormida. Sobre el tema de la dormida, hay mucho tema. Voy a tratar de ser corto. Durante años pinté una niña recostada en el pasto, incluso pinté un tema pariendo flores, una niña en posición obstétrica dando a luz ramos de flores. Hasta que me di cuenta de que esa posición no correspondía a la mujer de hoy, que es una guerrera, que es una luchadora, ¿no es cierto? Y que nuestro país le debe tanto a ella, que salen solas adelante con sus hijos, porque él se corrió por la tangente, ¿no? Entonces, el tema de la dormida lo dejé de pintar. Nomás la mujer recostada, como esperando siempre, ¿no? Ya no. Este cuadro también, que está en la portada del catálogo, ¿no es cierto? Quizá me inspiré en una pintora norteamericana que pinta flores, pero de manera gigantesca. Georgia O'Keeffe. Pero yo la reinterpreté agregándole 4 mujeres en cada esquina. 4 mujeres en cada esquina. Y la fuente de la vida también en algún lugar, ¿no? Por lo tanto, son 5 flores. 5 flores. Este tema de Cristo tampoco está en el contexto de la exposición, ¿no? Aquí tenemos el tema de la cruz presente en el rostro de Cristo y en todo ser humano, gracias a la presencia de la nariz, la vertical de la cruz, gracias a la ubicación de los ojos, la horizontal de la cruz. Pero la cruz está inserto en el rostro humano, al igual que un ser humano de pie con los brazos abiertos que repite a la cruz. Aquí este es horizontal. Lleva el nombre Francisca tras la estrella. Esto lo pinté después del terremoto y maremoto en Tailandia. ¿Se acuerdan? Para una Navidad que hubo un terremoto y un maremoto. Había mucha gente. Había una chilena que estaba recién casada y se fue con su marido ahí y él salió a trotar en la mañana y ella quedó leyendo a la orilla de la piscina. Vino el maremoto, algo así como 15 días después encontraron su cuerpo y la ubicaron gracias a su dentadura. Me impresionó mucho esa muerte y esa soledad en que ella muere, ¿no? Sin su compañero al lado, y le dediqué ese cuadro, Francisca tras la estrella. Esto lo he pintado 2 veces, este tema, claro, de manera distinta. Una señorita o señora, no, señorita parece, en la isla Juan Fernández, para un maremoto que hubo, para el 28, Juan Fernández, en que ella parece que sale a tocar la campana para avisar que viene una salida de mar, y ella huye, la toman de la mano para ayudarla a subir el cerro, pero se le suelta la mano y ahí muere también.
tema de este juego de fuerzas, dos hermanas o dos amigas, como un juego composicional, ¿no es cierto?, en que ella se afirma en la cabellera de ella y la otra también en la cabellera de la amiga muerta. Ahí hay un elemento composicional que es lo más importante. Y aquí le llamé simplemente barroco, porque la cabellera se entreteje con el cuerpo. La cabellera se entreteje con el cuerpo. Hay una flor roja a la altura del pubis, ¿no? Y barroco. El barroco es todo un estilo de nivel universal. El barroco está en la India, el barroco está entre los mayas, el barroco está en el siglo XVII en Europa, en fin. El barroco es un estilo universal y viene de la palabra barueco, o sea, perlas deformes, perlas que crecen en su cápsula, su concha, pero crecen deformadas. Y de ahí viene la palabra barueco, viene el estilo barroco. Dos amigas, un primo que tenía en California, que falleció. Oye, me dijo, yo no sabía que pintabas estos temas también. ¿No? Hay dos amigas ahí que se miran, están tomadas de la mano y se miran. Y me dijo al primo, yo no sabía que pintabas esos temas. No, si yo pinto todos los temas donde esté presente el amor, no. Esto es uno de los últimos cuadros, Viridiana, donde yo le dedico un cuadro al verde viridia, que es un verde muy especial, medio transparente, que lo encontramos en la pintura al óleo, el verde viridia. Los caracoles están en los senos. Andrés Sabela, una vez viendo mis dibujos con espirales, ¿cuándo? Me dijo, tú no pintas caracoles, no, tú pintas senos. Tú pintas senos, claro. Entonces, ahora que yo recuerde, mi mamá contrató una persona que me viera de mamá porque ella tenía algún problema. Entonces, seguramente yo me quedé con un anhelo de haber estado más tiempo en los brazos. Y eso me ha marcado mucho. Claro, este es el tema que me dediqué a la pandemia. Incluso hicimos exposiciones colectivas con un sentido terapéutico, en contra de la pandemia. Dibujar y pintar en contra de la pandemia. ¿No? Aquí el sol es la fuente de la vida. El sol es la fuente de la vida. El principal enemigo de la pandemia. La fuente de la vida. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacerle a don Waldo. Agustín. Waldo, yo he tenido la suerte de conocer tu libro que próximamente va a salir, un libro maravilloso, que espero que salga luego también para que todo el mundo lo conozca, sobre la historia del arte en Antofagasta. Y ahí tú muestras cómo Antofagasta
ha sido uno de los principales centros artísticos en Chile, no solo en el norte, en Chile, bueno, a nivel nacional. Pero hay un pero de toda esta maravillosa historia, ¿no?, donde se muestra la importancia de lo que estoy diciendo, al punto que llegan las universidades, las dos universidades, uno de los temas principales que abordan es el arte. Las dos universidades recién naciendo ya están trabajando con el arte. Y llegan a la universidad porque ya mucho antes ya había una generación de artistas realmente importantes, y eso se siguió desarrollando. Posteriormente vienen las agrupaciones estas de arte, ¿no?, las sociedades, no me acuerdo bien cómo los nombres, pero y en su interior se sigue desarrollando este tema. Pero hoy día, bueno, vemos que esto sigue vivo. Acabamos de ver esta exposición de Cristo en el arte. Ahí volvemos a ver que hay artistas extraordinarios acá en Antofagasta, artistas que tranquilamente están a nivel nacional, pero en general vemos que como ciudad no está muy abierta, no está muy interesada, a lo mejor, digamos, en el tema artístico. Está como opacado. Vemos que los únicos lugares donde los artistas pueden mostrar sus obras, lo que están haciendo, son en estos dos eventos que se realizan en mayo, o sea, ahora, uno, el Cristo en el arte, y el que viene ahora es Salón de Mayo. ¿Y después qué pasa? Los artistas se sumergen, ¿no es cierto?, se pierden. Y por otro lado, parte de esa historia, parte de nuestro patrimonio, son las pinacotecas, ¿no? Hay pinacotecas en la Universidad Católica del Norte, en el Museo de Isabela, que tienen obras extraordinarias, ¿no? Y no solo artistas antofagastinos, sino de otros a nivel nacional. ¿Y dónde están? Están escondidas, están ahí en algún depósito, en esta institución. Entonces, ¿tú no crees que con todo ese extraordinario patrimonio artístico que tiene Antofagasta debería tener un museo de arte? Sí, yo creo que hay algo que no toqué, pero realmente está más que preocuparnos del desarrollo del arte de vanguardia en Santiago, estábamos más preocupados de dialogar con los arqueólogos, de conversar con Agustín, de conversar con Lautaro, de conversar con el Pato Núñez, ¿no?, acerca de lo que ellos estaban descubriendo con el padre de Pez. Fue un tiempo en que tendríamos que haber estado preocupados de la vanguardia que se desarrollaba en Santiago, pero no, nosotros estábamos más preocupados
de los aportes que los arqueólogos estaban haciendo a la plástica aquí en Antofagasta. Lo que dice Agustín es toda la verdad. En algún momento Antofagasta fue un polo de desarrollo cultural tan importante como Concepción, como en algún momento lo fue Valparaíso, después lo perdió un poco, Santiago. Entonces, Concepción, Valparaíso, Santiago, Antofagasta. Pero hubo un momento en la década del 60 en que Antofagasta era una ciudad universitaria. Lo más importante que había en Antofagasta, más que Chuqui, eran las universidades. Y hoy día no es así, hoy día es una capital minera o la capital del litio, en fin. Pero se perdió esa otra dimensión de la universidad, de una ciudad universitaria, ¿no? Lo que dice Agustín, yo diría que fue una bendición para Antofagasta el contar con arqueólogos como Lautaro, como Agustín, como el Pato Núñez y otros, que además de su formación profesional, tenían una sensibilidad artística, estética, que les permitía traducir los descubrimientos que ellos estaban haciendo. Entonces ellos, yo diría que más que estar rodeados de otros arqueólogos, estaban rodeados de pintores, de poetas, de artistas. Y yo creo que eso, no en todas partes se tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de contar aún con un profesional muy acotado a lo suyo, con una apertura así tan amplia al mundo del arte, ¿no? Y hoy día vemos, por ejemplo, a Agustín preocupado de que Antofagasta cuente con un museo de arte. Esto ya es un antiguo anhelo, ¿no? Pero se tiene que en algún momento concretar. En algún momento hemos dicho muchos, la época de oro de la plástica antofagastina es la época cuando existían las dos escuelas de arte de nivel universitario. Pero de repente me entran las dudas y los pintores de la época de la Sociedad de Bellas Artes, con apoyo municipal, o la época de los precursores en que todo el mundo estaba nada más que dedicado a hacer plata con el salitre, los que pintaban en esa época, los que hacían escultura, tallas en madera, ¿no? A lo mejor ellos eran la época de oro, ellos fueron la época de oro del arte de Antofagasta, o los de la Sociedad de Bellas Artes, o los de las escuelas universitarias de arte, o los que con la vuelta de la democracia llenaron los salones nuevamente de vida. Y un detalle muy importante antes que se me olvide. La mayor parte de los artistas plásticos de Antofagasta son mujeres. Y Antonio Romera, en su Historia de la Pintura Chilena, cuando termina de escribir la Historia de la Pintura Chilena, él dice, la mayor parte de los artistas plásticos son mujeres, son damas. Víctor Carvacho organizó una exposición en el año 53-54 en la sala del Ministerio, que hoy día tiene otro nombre, con una exposición de las hermanas Mira, que habían estudiado arte en Europa, que habían estudiado con Mochi en Chile, y que nadie las conocía más allá de su ambiente familiar, y que Carvacho las dio a conocer en una gran exposición retrospectiva, las hermanas Mira. Ya en esa época Romera había tomado conciencia de que la mayor parte de los artistas plásticos en Chile
que era mujer. ¿No? Así que un homenaje atrasado. Yo me permití traer 2 linternas de papel escritas por 2 bastante conocidos personajes antofagastistas. Por ejemplo, Andrés dice acerca de Don Waldo: y presidiéndolo enteramente Cristo. Waldo Valenzuela, cristiano de médula, lo proclama en su arte. Waldo reza en formas y en colores. Qué amor se le siente al vivir en cada trazo y en cada trozo de sus obras de fervor religioso. El óleo, árbol de la cruz, recoge sus ternezas por Cristo. Las raíces lo levantan y las espinas que terminan los maderos sugieren torres de nacientes catedrales para adorarlo. De la tierra al hombre y del hombre a Jesús. Este es su rumbo. Waldo es un artista consciente de los deberes del hombre. No esquiva denuncias, y no las esquiva porque sabe que dentro de sus impulsos de arte cabe la gota pura del amor que ilumina, exalta y redime. Eso lo dijo don Andrés Saavedra el 24 de noviembre del 79. Luego, un párrafo de Osvaldo Maya, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, que lo envió el 14 de septiembre, en la víspera del cumpleaños de don Waldo, el año 2022. Al integrar Norte Chico y Norte Grande, más otras realidades culturales en su creación pictórica, este artista abrió un singular y dinámico universo que no ha dejado de expandirse. Su pintura progresa de lo singular a lo universal, del suelo al cielo. Lo que alguna vez fue de Aguita, luego fue amerindio. Vestigios de creencias ancestrales han dado paso a valoraciones teológicas. La pintura del norte de Chile ha logrado alturas significativas con Waldo Valenzuela. Su calificativo sirve para su conocimiento de la pintura nortina, es de erudito. Gracias. Es decir, Andrés me conoce desde el año 51, cuando hizo su... Nos encontramos en Santiago. Y cuando llego a Antofagasta, el día que llegué, el rector de USUEL me invitó a comer en un restaurante que hay en la Avenida Brasil, me acuerdo, y ahí me encuentro de nuevo con Andrés. Y ya después nunca más nos separamos, ¿no? Porque siempre conté con él. Yo creo que, aparte de mi padre, ¿no es cierto?, cuento con Cerro Moreno, que dije que era mi padre, con Camilo Mori y con Andrés. Yo a Camilo Mori y a Andrés yo lo siento como padre. Y bueno, vean ustedes, hoy día en la mañana, entre las 10:30 y las 12:30, estuve trabajando con el diseñador del libro Historia del Arte, ¿no?, haciendo la revisión de la revisión, porque la revisión oficial la hace Osvaldo Maya, que es miembro de la Academia de la Lengua. Y yo con el diseñador tenemos que revisar las correcciones que él nos envía y dejarlas por escrito. O sea, hay que hacer la corrección de la corrección. Yo diría que es la parte más difícil del libro, ¿eh? Don Huerta, Mónica. yo no
oscuros, ¿ya? Generalmente son muy relucientes. Y escuchándote ahora el describir su pintura me deja una sensación muy agradable y lo que yo siento es que de la misma forma que usted le da el color y el matiz a su pintura, ¿ya? Hace lo mismo cuando usted en este momento nos describe lo que es su pintura. A sus palabras usted le da el color, no entrega con sus palabras el color, el matiz, ¿ya? Con su vocablo, ¿ya? Y mi pregunta es que don Waldo, aparte de ser pintor, tiene algo de poeta? Porque realmente tiene algo de poeta. ¿Tiene Waldo Valenzuela, aparte de pintor, algo de poeta? Porque muy lindo todo lo que nos describió. Yo recuerdo que en el año 60, el padre Guillermo Balmaceda, un cura jesuita, que seguramente tú lo conociste, Guillermo Balmaceda me dijo: Waldo, tú tienes que escribir. Nunca le hice caso. Claro que me pasaba escribiendo introducciones de catálogo, ¿no? Y un día María Caniguante, en una exposición, después de escucharme, me dijo: Waldo, tú tienes que escribir. ¿Cómo yo voy a escribir si yo soy pintor? No, de la misma manera que conversa, de la misma manera que habla, ponlo por escrito. Y le he hecho caso. Yo ya la historia del arte es un libro viejo para mí. Todavía no se publica, pero es un libro viejo. Porque estoy comenzando a escribir un libro que es autobiográfico, que se llama El embrujo del dibujo brujo. El embrujo del dibujo brujo, donde relato todas esas cosas que no se pueden contar en una historia del arte, pero que tienen que ver con el arte. Entonces, yo no quiero irme sin haber contado cosas, ¿cierto? Claro, de todas maneras uno tiene que llegar al cielo con un ramillete de secreto. Seguro que sí. No las voy a contar de todas maneras. Bueno, quisimos, como yo dije al inicio, en esta decisión de don Waldo de aceptar la invitación de exponer la poética femenina en la obra pictórica de Waldo Valenzuela, con el Liceo Experimental Artístico y el Ferrocarril de Antofagasta Bolivia, poder tener este catálogo que yo, como indico, tiene que ver no solo con la importancia que nosotros le damos al artista, sino que también con dejar un elemento que es sencillo, que es una exposición, y que lo hemos hecho con el mejor de los cariños para entregárselo a don Waldo. Así es que, además, para todos ustedes ahora, y yo creo que un aplauso bien grande para don Waldo.